Buenas noches, amigos de Normalmente Diferentes, a través de su plataforma Sonilla, productora multimedia digital, a través también pues de nuestro auspiciador exclusivo Piura en la Noticia TV. Hoy estamos con un tema bastante interesante que nos debe preocupar a todos. ¿Por qué? Porque, digamos, afecta a muchas personas. Prácticamente es una enfermedad silenciosa, ¿no? Así se le ha llamado a la depresión. Para dar algunos alcances de este tema, ¿no? La depresión está en 2 de 3 suicidios. Ese es el gran problema. Es decir, tenemos que estar alertas, sobre todo nuestros niños, nuestros jóvenes. ¿Cuáles son aquellos signos, esas alertas que nos pueden dar? Para ello estamos hoy con nuestra invitada especial. Ella es Yubixa Estrada Montejo, psicóloga, y bueno, con bastante conocimiento del tema. Muy buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Doctora, en principio, para que la gente nos entienda un poco más en el sentido de saber qué es la depresión, ¿cómo podemos no solo definir, sino, digamos, tener algunos síntomas, algunas alertas de este tema? Bien. En primer lugar, tenemos que saber bien claro qué es la depresión, ¿no? Es un sentimiento de tristeza, puede ser irritabilidad que puede sentir la persona, muy intenso, bastante intenso, de tal forma que llegue a descontrolar o desestabilizar emocionalmente, ¿no? Ya sea al niño, al adolescente o al adulto, ¿no? Y logra tanto así alterar la vida cotidiana de esta persona, sus relaciones familiares, interpersonales, ¿no? O intrapersonales, ¿no? Consigo mismo, para causar una intensa aflicción, puede ser hasta sentimientos de angustia descontrolables, ¿no? Y se puede presentar esa tristeza pero tan profunda en casos de pérdidas, ¿no? De alguna persona querida, de un ser amado, de un familiar, una pérdida reciente, inesperadas probablemente, no trabajada en su debido tiempo, ¿no? Mal abordada también puede ser, ¿no? Así es. Cuando hablamos de una pérdida, de un duelo, puede ser probablemente un familiar que estuvo enfermo, no pasa con las personas que tienen familiares con enfermedades terminales. Podemos decir como que se van preparando para el momento, ¿no? Pero no siempre es así y puede causar este tipo de depresión. En los niños se puede presentar también ante la separación de los padres, es un duelo también, ¿no? Que se puede presentar. Un duelo no solamente es la pérdida física de un ser querido, sino también emocional. Y también puede ser ante la pérdida de una mascota, ¿no? Que el niño no se ha deprimido porque su mascota se murió. Y sobre todo cuando no se le sabe explicar este proceso al niño, ¿no? Es más difícil. O cuando muere una persona muy cercana, muy querida, como es su papá o una mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces puede desencadenar una depresión. En los adolescentes mayormente es por causas familiares, decepciones o bajo rendimiento académico. El bullying también es un factor como consecuencia, ¿no? Que trae consigo la depresión, ¿no? Y doctora, entonces tenemos que identificar, ¿no? Y cuando hablamos del tiempo, pues sí, es una tristeza tan profunda, una irritabilidad tan descontrolable que ya está permanente, más de un mes, por ejemplo, más de 4 semanas, de 3 a 4 semanas, ya estamos hablando, ¿no? De estos indicadores depresivos. Claro, y doctora, pero el tema también a veces es que se cree que los niños y los adolescentes no tienen este problema, ¿no? Que es la depresión. En el caso de los niños, ¿qué se le puede decir a los padres? ¿Cómo pueden estar alertas a este tema en sus pequeños? Bueno, con los indicadores que he expresado, puede ser, ¿no? Estar al pendiente si es que hay una pérdida reciente, muy fuerte, un suceso demasiado triste, ¿no? Y estar pendiente de que un niño o un adolescente puede acarrear en eso, ¿no? Como los ejemplos que he dado, ¿no? Pérdidas, muertes familiares, duelos, ¿no? O temas de repente de separación, ¿no? Cambio de colegio, por ejemplo, también, ¿no? Cambio de ambiente, ¿no? De personas que los papás pues, los cambian de trabajo de una ciudad a otra, entonces es todo un duelo también de proceso que lleva este niño, ¿no? Son afectados los niños y los adolescentes cuando se ven demasiado tristes, sin interés, ¿no? Es mentira, es un mito que digan que los niños y los adolescentes no se pueden deprimir, no, es totalmente real. Se pueden deprimir, no pueden tener interés,
ante las cosas que a ellos les agrada, interés de todo un niño normal, ¿no? Que no quiera jugar, que no quiera ver televisión, que no quiera salir al parque, que no quiera ir a la escuela, ¿no? No hay ningún interés, Claro. que sea indolente, hiperactivo, agresivo, irritable. Entonces, esos son indicadores muy marcados, ¿no? ¿Qué deben de hacer los padres de familia? Mira, muy buena pregunta, Enrique. Los padres, en primer lugar, ante detectar esos indicadores que está presentando el niño como sintomatología, pues deben ellos acercarse a un especialista para hacer un diagnóstico inmediato y sobre todo llegar a un buen abordaje, ¿no? Los padres o los profesores realizan también, ¿por qué no?, la observación. Ellos están muy pendientes de sus hijos, no los ven día a día, entonces pueden ir, si ante un suceso fuerte, como te digo, ¿no?, que puede estar acarreando en un niño, en un adolescente, estar al pendiente de esta sintomatología y ocurrir, ¿no?, como primera opción a una búsqueda profesional, a un apoyo profesional. Claro. Y por ejemplo, ¿hay alguna manera que se pueda, por ejemplo, trasladar a un tema físico esa depresión? Digamos, pérdida de apetito, algún ¿Un síntoma. tema físico? Uh-huh. ¿Cómo así? O sea, si el niño que está deprimido puede presentar o puede proyectar esa depresión, digamos, en la pérdida de enfermarse, apetito. somatizar. Uh-huh. Claro, ¿no? Pero mayormente es a nivel emocional. Tú sabes que la mente, pues, también pues, controla, ¿no?, todo lo que rige nuestro organismo, y la mente, pues, también, ¿no?, empieza a que el cuerpo se enferme, ¿no?, somatiza, ¿no? Muchas veces cuando son niños menores de 10 años, nos externalizan mucho sus emociones probablemente, ¿no? Hay otros que sí, entre los que no, probablemente tenemos la presencia de la somatización, ¿no? Incluso, en esos casos particularmente, si los sentimientos causan dificultades en el funcionamiento de su día a día, de su rutina cotidiana del niño, entonces puede desencadenar una depresión no atendida o a tiempo, ¿no?, a problemas mayores. Entonces, al igual que los adultos, los niños también se deprimen, ¿no? Incluso cuando no existen acontecimientos dolorosos o fuertes, ¿no? Probablemente se murió la mascota y uno puede decir, ay, pero es un perro, le compro otro y ya le pasa, pues no, pero no es así. Para el niño es la mascota, es su mascota, es lo que él mucho quería, tal vez lo cuidaba, lo consideraba. Entonces, ¿no?, hay aspectos en los cuales los adultos tomamos como que un poco en serio las dolencias emocionales del niño, ¿no? Dejan de comer, por ejemplo, pérdida de peso, no duermen, dolores frecuentes de cabeza, ¿no? Empiezan a somatizar, ¿no? De repente dicen que les duele el estómago, cosas así que a medida que va avanzando el tiempo puede que se vayan generalizando en enfermedades propias de físico, ¿no? Imagínate una persona que no coma, que no prueba alimento, pues trae consecuencias también a nivel físico. Así es. Y por ejemplo, en el seguimiento, en el monitoreo, doctora, de este tema, yo me traslado a lo que pasó el 2017 por la inundación. Muchos niños se vieron afectados por este tema. ¿Y cuál es el trabajo que se debe hacer ahí, no? Porque hubo mucho trabajo también de psicólogos, especialistas, pero claro, el tema del monitoreo, del seguimiento, porque eso no solamente es una atención, ¿no? Sí, en primer lugar es el abordaje a lo que tú te refieres, ¿no? Y cuando hablamos de abordaje, lo podemos trabajar a nivel individual con psicoterapia, ¿no? La persona, el niño o el adolescente tiene que tener psicoterapia atendida. Además de según el caso, la evaluación de los casos, si es una depresión muy fuerte, se pasa al consumo de antidepresivos, ¿no? La receta de antidepresivos, pero ya con un acompañamiento psiquiátrico, ¿no? La psicoterapia individual, ¿no?, propiamente dicha por el acompañamiento de un psicólogo, y el abordaje de una receta de antidepresivos viene con un tratamiento psiquiátrico, ¿no?, cuando ya es una depresión de moderada, ¿no? Claro. Un nivel moderado, ¿no? Y cuando hablamos de los niños que mencionabas tú, del caso que vivimos pues el año pasado con el fenómeno del niño, en los albergues, en los refugios, se trabajó a nivel grupal,
Así y también a nivel grupal para fortalecer, ¿no? En primer lugar la estabilidad emocional, ¿no? Autoestima, resiliencia, y con los niños que por el duelo que padecieron, ¿no? De haber dejado sus casas, perdieron sus cosas, ¿no? Las familias, incluso no solamente también adultos, recibieron un abordaje de grupo, ¿no? Y el abordaje de grupo también hace un sustento en lo que significa, pues, particularmente los sentimientos, ¿no? Que causan estas dificultades, ¿no? Hay modo de taller, ¿no? Si son niños pequeños, se trabaja con títeres, con teatro, con clown, ¿no? Son diferentes estrategias de las cuales se puede abordar, ¿no? La depresión ocurre hasta el 2% de niños y en un 5% aproximadamente de adolescentes, ¿no? Y sobre todo adolescentes que tienen hogares difíciles, ¿no? Hogares disfuncionales, hogares monoparentales, ¿no? O de repente con padres ausentes, y los chicos no saben, probablemente no interactúan con nadie en casa, están solos, ¿no? Se sienten inadecuados también. Claro. Y doctor, en el caso de los pediatras que, bueno, que quizás no son expertos en el tema de, por ejemplo, como un psicólogo que puede detectar, pero también pueden ayudar en decirle a los padres, miren, pueden ir por este lado porque su hijo puede presentar un tema de depresión, el niño. Pero claro, probablemente el padre de familia en un primer momento no caiga en la cuenta que sea depresión. Y de repente ante la somatización, los signos somáticos que empiece a presentar el niño, no puede que lo lleve a un pediatra, ¿no? Exacto. O a un médico en general, ¿no? Entonces, por la sintomatología, si el pediatra o el médico va a examinar al niño y encuentra pues que haya realmente un mal físico, ¿no? Si es más, puede que manden análisis, ¿no? Para algún descarte físico, no hay nada, entonces el mismo médico, el mismo pediatra puede hacer la derivación, la sugerencia a los padres, ¿no? El niño a nivel físico no tiene, pues, aparentemente nada, ¿no? Sería bueno que asista, ¿no? A un psicólogo para que ustedes tengan un descarte, ¿no? Entonces, en muchos de los casos empiezan, ¿no?, a detectarse en primer lugar por los médicos, ¿no? Bueno, ahora está un poquito más abordado el tema, por así decirlo, porque así incluso en las escuelas hablamos de depresión. Yo soy psicóloga en el área educativa y mayormente los padres los informamos sobre esos casos, ¿no? La depresión ante el abuso infantil, la depresión ante el bullying, ¿no? La depresión ante los casos de grooming, por ejemplo, que se dan también, ¿no? La depresión ante la pérdida de un pequeño. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Bien, bueno, parece que hemos tenido un pequeño problema. Sí, doctora, sí, parece que se había cortado. Doctora, en el tema de los adolescentes, hay algunas cifras del Instituto Nacional de Salud Mental, ¿no?, que dice que, por ejemplo, el 25% de menores entre 12 y 17 años ha tenido alguna vez la idea de suicidarse por el tema de depresión. En el tema de adolescentes, ¿cómo se debe abordar ahí? Porque es un poco más difícil, ¿no? Claro. Ten en cuenta que el diagnóstico lo debe de realizarse siempre mediante una entrevista clínica, ¿no? Entonces, que quede claro que ya yo como papá o mamá veo que hay tales signos que me pueden dar el indicio de que sea una depresión, entonces recurro a un psicólogo, ¿no? Si voy al psicólogo de mi colegio, donde está mi hijo, probablemente me indique qué hacer, ¿no? Que es la entrevista clínica, se le derivará, ¿no?, a una entrevista clínica, a un psicólogo clínico, y el psicólogo clínico debe, después de la entrevista, hacer una evaluación, ¿no? Cuando hablamos de adolescentes, el caso que tú me dices, por ejemplo, ¿no? Y hay ideación suicida. Esta ideación suicida sí o sí debe estar acompañado este adolescente por no solamente psicoterapia, sino también un abordaje psiquiátrico, por lo que yo decía al comienzo, ¿no? El tema de antidepresivos, ¿no? Ya se trabaja ahí con una derivación al psiquiatra para que aborde la depresión de manera, pues, ¿no?, medicamentos. La ideación suicida es muy recurrente en adolescentes, ¿no? Sobre todo en aquellos que no tienen que no tienen una estabilidad emocional, ¿no?, o una salud mental adecuada en el hogar, promovida en el hogar,
tienen baja tolerancia a la depresión, ¿no? Entonces, mayormente esto pues empieza con un trabajo de casa, ¿no? Si en casa hay una adecuada salud mental, pues el niño y el adolescente no va a ir desarrollándose con ideas suicidas, ¿no? Con baja autoestima. Entonces es un factor sí recurrente que sí se ve, ¿no? Entre los rangos de edad, ¿no? Entre 12 y 17 años, pero que es poco atendido, y que pocas veces se presta atención. A veces en la escuela nos damos cuenta nosotros los docentes, ¿no? El trabajo del personal educativo, pero cuando llamamos al padre de familia y explicamos lo que pasa, muchas veces el padre de familia hace caso omiso, no le presta atención a este problema que está presentando, ¿no? Su hijo o su hija. Y muchas veces desencadena en casos tristes, ¿no? Y muchas veces desencadenan otro tipo de trastornos, o probablemente pues el chico que ya tiene la idea suicida, pues en algún momento intenta también, ¿no? Y de ideación pasa a intento. Así es, y sobre todo en el tema de los adolescentes y los que ya están en la universidad. ¿Cómo es esa etapa? Porque esa etapa es ya como la transición, ¿no? Ya de dejar de estar en el hogar probablemente a pasar a ser adultos, ¿no? Hay muchas confusiones ahí en el adolescente. Sí, ¿no? El inicio de la adultez temprana, que básicamente pues es un factor importante, ¿no? Bueno, ese es un trabajo que de repente en casa también se fortalece, ¿no? Cuando ya los chicos están entre 4 y 5 años de secundaria, se les va preparando para postular, para asumir, ¿no? Un rol de universitario, de repente estudiar en una carrera técnica o ingresar al campo laboral, ¿no? Hay muchos chicos que trabajan y estudian y de esta forma ellos pueden pues sopesar sus gastos, ¿no? Y algunos pues que de repente el estrés, ¿no? Que puede ocasionar llevar tantos cursos, diferentes horarios, ¿no? Cumplir con los compromisos de entregar trabajos, realizar tareas, ¿no? Sí, porque no puede también presentar de repente problemas, ¿no? Depresivos, pero aunque mayormente son ansiedad, estrés, ¿no? El tema entre los chicos adolescentes, entre los jóvenes que ingresan en la universidad, ¿no? Primero, segundo ciclo, si vamos por tema de presión de estudios, ¿no? Hasta que se van adaptando al ritmo académico. Claro. Pero en este tema de globalización que bueno, ahora estamos todos inmersos, si bien el tema es adecuado, tiene sus ventajas, pero también hay desventajas, ¿no? Porque de alguna manera nos sitúa que tenemos que estar como que alineados a la perfección que nos dan las nuevas tecnologías y todo eso. Entonces dejamos como que de lado esas sensaciones y esos deseos digamos propios de la persona, ¿no? Y más bien nos fijamos en otras cosas que de repente no están inmediatas a nosotros. ¿Eso puede ser también? Probablemente un factor puede ser también el hecho de que en casa no brindemos un tiempo de calidad, ¿no? Los padres también, o sea, puede que el exceso del trabajo, que estén ausentes, no presten mayor de repente atención adecuada, o sea, no atención de cubrir necesidades básicas, sino atención de compartir, al menos ver qué tarea tienen, ¿no? Vamos al parque sin celulares, bueno, vemos una película y comentamos juntos, ¿no? Se pierde, ¿no? Ahora de repente la salud mental no está muy bien promovida en el hogar. Y fíjate que es bien raro tener un niño o un adolescente que no tenga interés por actividades propias de su edad. Y muchas veces a los papás les decimos, ¿no? Bueno, en mi caso, en la escuela de padres, podemos decir que el adolescente se caracteriza por aislarse, estar en su cuarto, escuchar su música, ver su tablet, ¿no? Sus redes, pero pongámonos a pensar cuánto tiempo el niño o el adolescente está, o el joven, porque hablamos también de jóvenes, como el caso que tú me referías, ¿no? De los universitarios. ¿Cuánto tiempo realmente están aislados, autoaislados en su cuarto, en su casa, viendo lo que respecta a sus intereses, o si realmente hacen cosas productivas, ¿no? En su cuarto, si realmente estudian, si realmente organizan tareas, trabajos, o si simplemente están acostados sin ganas de hacer nada, ¿no? Que no preste atención a su aseo, higiene personal, que no quiera comer, ¿no? Que llore solo.
y que de repente el papá o la mamá se dan cuenta que está llorando, lo van a ver y probablemente se repone, ¿no? Trata de ocultar lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, imagínate, ya son factores que hay que prestarle mayor atención todavía, ¿no? Claro, y fíjese, yo le comento un libro que estaba leyendo, terminando de leer, que se llama El hijo que perdí, de una docente de Ana Izquierdo, es ella, de Lima, que ella cuenta en este libro la pérdida de su hijo por depresión. O sea, el joven, 27 años... no te escucho, Enrique. Sí. ¿La pérdida El hijo que perdí, se llama el libro, ¿no? Entonces ella, la madre cuenta la historia que ella vivió con su hijo, que por depresión tomó pues esta penosa decisión de suicidarse, ¿no? Y de alguna manera ella da alertas, nos grafica un poco cómo es que el joven le daba esas señales, ¿no? Porque se encerraba en su cuarto, escuchaba música a todo volumen, no salía, a veces estaba con un ánimo bastante alto, ¿no? Pero luego caía, ¿no? Entonces, para los padres, ¿no? Para los padres de adolescentes y de jóvenes, hay alertas que ahí nos dan, ¿no? Por ejemplo, la música, ¿no? Que de repente el joven se encierra y, bueno, puede parecer normal el hecho de que pueda escuchar su música, pero eso es un indicio, también puede ser, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar eso, doctora? Yo creo que depende qué tipo de música es un factor, ¿no? Qué mensajes viene la música, de qué tanto de frecuencia el chico, el niño, el adolescente está en su cuarto escuchando música. Se aísla, se autoaísla, ¿no? Entonces, por eso te decía al comienzo, ¿no? Hay que ver la permanencia, o sea, ver que los extremos siempre son malos, ¿no? Entonces, si no quiere decir que para quien esté encerrado va a estar siempre en la calle con los amigos, en el parque, ¿no? Entonces, me prefiero que esté fuera de la casa en vez de que esté encerrado en su cuarto por prevenir la depresión, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, hay que ver los parámetros, ¿no? Si de los 7 días de la semana, por ejemplo, yo le decía a los papás en una escuela de padres, si de los 7 días de la semana, pues el chico o la chica está todos los días y solamente sale a medio comer y siquiera dice no quiero, se sube la comida o se encierra en su cuarto con el plato y no come y de ahí te das cuenta que botó la comida, entonces hay que prestar atención, ¿no? El volumen alto, ¿no? Pues puede indicar que puede que esté llorando, puede que esté de repente en su cuarto encerrado viendo algún programa en especial, pues a nadie se logra concentrar con alto volumen, ¿no? Es algo extraño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una persona encerrada en su cuarto con un volumen alto de la música, ¿no? Que está experimentando en ese momento, ¿no? Sus emociones. Los y las adolescentes, en primer lugar, deben de conocer y reconocer sus emociones y de eso se encargan los papás. Pero pues desde entonces, de una época acá, creo que vivimos en un tan acelerado, tan lleno de tecnología que probablemente a los papás se nos olvida, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de emociones los chicos deben de reconocer, conocer, ¿no? Una sociedad que todo el tiempo dice pues que debe ser feliz y proyecta, ¿no? Una vida pues feliz y que en las redes podemos fingir una sonrisa, pero que probablemente damos mensajes muy equivocados, muy contrarios de lo que realmente vive el adolescente, ¿no? Mayormente los papás, pues no todos son amigos de sus hijos en las redes. Ahora, doctora, sí. Doctora, y por ejemplo en el tema de la tristeza, ¿no? Porque este tema de la globalización, de todas las tecnologías, como que te obliga a ser feliz, ¿no? Más no ser tú mismo, y quizás la tristeza que pueda reflejar como que está prohibida. Pero es válido estar triste en algún momento, porque todos en algún momento nos hemos sentido tristes, pero quizás a partir de la tristeza ir creando, ¿no? Bordeando ese vacío y salir de eso, ¿puede ser? Claro, lo que pasa es, como te digo, en un primer momento yo hablé de indicadores, ¿no? Entonces, si son parámetros que ya pasan de 3 a 4 semanas, ya estamos hablando, pues, ¿no? De una tristeza profunda, que es un primer indicador de la depresión. La irritabilidad inexplicable es un segundo indicador.
los momentos de disminución por interés de actividades propias de la edad, ¿no? El aislamiento social, la autoestima baja, ¿no? Yo no sirvo para nada, yo no sé esto, yo no puedo, no creo que lo logre. Entonces, son mensajitos que de baja autoestima que van siendo cada vez parte de una sintomatología que podemos nosotros detectar, ¿no? Claro. Claro, no, y yo le comentaba esto porque probablemente siempre hay estadísticas que aparecen que, por ejemplo, que en las fiestas navideñas aumentan el número de suicidios, ¿no? Pero quizás el tema es que, claro, uno siempre está con las presencias y las ausencias, ¿no? Siempre va a recordar aquello que se fue, Claro, algún porque son ser duelos querido. no trabajados, Ujú. ¿no? Y eso hace referencia a lo que comentaba anteriormente, ¿no? Cuando son duelos no trabajados, no asumidos, no abordados, ¿no? La pérdida de un ser querido, ¿no? De los padres, de la familia, por ejemplo, una mudanza, ¿no? La persona le tocó trabajar en otra ciudad o en otro país y llegan las fiestas navideñas, ¿no? Recordar momentos en familia, cuando, ¿no? Vivía allá. Entonces, son momentos, claro, de tristeza naturales, pero cuando no son adecuadamente asumidos, trabajados, ¿no? O abordados, ¿no? En psicoterapia, claro, pues no es un desencadenante, ¿no? Y por eso decía al comienzo que la depresión, ¿no? Es una tristeza tan profunda que se da a causa de una emoción muy fuerte, ¿no? Desencadena una tristeza muy profunda, Así es. ¿no? Y lógicamente pues puede ser después, que aparezca después de una pérdida reciente o un suceso, acontecimiento muy triste para la persona. Así es. Y finalmente, doctora, ¿cuál sería su reflexión, su mensaje a los padres, a las madres de familia que tienen niños, Ujú. adolescentes, ¿no? Que son edades bastante difíciles, ¿no? Claro, en primer lugar, tenemos siempre las dos caras de la moneda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los papás que trabajan y los hogares que uno de los padres no trabaja, porque existe, ¿no? Entonces, para los padres que ambos trabajan, ¿no? Y que son sustento del hogar y que ambos están fuera de la casa, pues en primer lugar, organizarse en su horario, organizarse en su tiempo que le pueden impartir a su niño, a su niña, ¿no? A sus hijos adolescentes. Y probablemente compartir, no solamente organizarse en el tiempo, yo estoy en la casa, pero yo estoy en mi computadora y pues mis hijos en la televisión o durmiendo, sino que organizarse en el tiempo para que de tal forma que yo esté en casa y pueda estar con ellos, ¿no? Salir un momento al parque, hacer tareas juntos, investigar, ¿no? Algo del interés de ellos, ¿no? No solamente ahora pues resignado de malls, por ejemplo, ¿no? Y en sí la ciudad. Pero no es necesario ir. Es que no hay plata y por eso no nos vamos al mall, decía una niña una vez, ¿no? Me decía. Pero no es necesario. Pueden salir al parque, conversar, disfrutar un momento en familia, ¿no? Se ha perdido el tiempo en el cual, pues, la mamá preparaba tuppers con pequeños refrigerios y en el parque después de jugar un rato comían. No se ha Claro. perdido el tiempo de repente de que jugar padres e hijos, pues una pelota, ¿no? Patear un balón, jugar la empuñada, juegos, ¿no? Entonces donde permitan a los niños conocerte en otro ámbito, ¿no? Que no solamente te vean como el papá importante que se dedica al trabajo, el papá exitoso o la mamá exitosa, ¿no? Que tiene un trabajo, que es profesional, sino Así es es. parte de compartir con ellos, ¿no? Compartir con ellos los momentos del colegio. Para un niño parece mentira, pero es bien importante que los padres estén con él en momentos especiales en la escuela, ¿no? Si actúan, si de repente presentan un proyecto, si exponen un día de logro, ¿no? Entonces son momentos en los cuales ellos disfrutan y eso es trabajar la salud mental, el saber controlar mis emociones como papá y mamá, ¿no? Entonces delante de ellos, saber establecer estilos de crianza saludables, democráticos, asertivos, ¿no? Y pues hay, en el hogar que el papá, uno de los dos trabaja, pues la que se queda en la casa mayormente es la mamá, y la mamá vive estresada entre la casa y la cocina, los quehaceres, ¿no? Y no disfruta del tiempo que ella tiene en casa con sus hijos. Así Entonces es. también un mensaje para ella, ¿no? De atender lo que son los quehaceres, sí, pero también
disponer de un tiempo para disfrutar con los hijos. La comunicación es importante, debe ser fluida, debe ser permanente, ¿no? Entonces no quedarnos solamente con la respuesta que cuando le preguntamos al hijo, ¿qué tal, cómo te fue? Él dice bien, ya, qué bueno, si hay algo me avisas, ¿no? Entonces no preguntamos más de lo que pasó. Y bueno, y tanto para los que no trabajan y para los que sí trabajan, ¿no? Darse un tiempo y acercarse a la escuela a preguntar cómo es el desarrollo emocional, social, académico del niño. Asumimos que un niño va bien en el colegio y bueno, pues es bueno, sí es inteligente, hasta ahorita la libreta pura A, puro 20, entonces, bueno, asumo que no hay ningún problema. Así y es. por asumir que no hay ningún problema no nos acercamos a la escuela a preguntar, ¿no? Y esa es otra recomendación. Claro, sobre todo eso, ¿no? Disfrutar la vida con los hijos, ¿no? Con la familia, porque es un círculo de convivencia que debemos conservar bien, ¿no? Con salud, Claro, ¿no? Con comunicación. es como una plantita, una flor, Ujú. ¿no? Y hay que regarla, cuidarla, ¿no? Entonces, y el tiempo de nosotros como padres, pues que el rol es fundamental, ¿no? Es una labor muy interesante el de ser papás, muy ardua, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande, como les digo a los papás en mis escuelas de padres. Así es. Bueno, muchas gracias, doctora, por el tiempo. Gracias a ti, Enrique. Muchas gracias y ya seguiremos conversando porque este tema es bastante amplio y aborda diferentes aristas. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, bien encantada. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Bien, estuvimos ahí con la doctora Yubitsa Estrada Montejo, ella es psicóloga. Y bueno, nos ha ilustrado un poco más y también a los padres, a las madres, les ha dado ciertas alertas, ¿no? Que tenemos que estar ahí presentes cuando nuestros niños, nuestros adolescentes pueden tener algún síntoma, ¿no? Que no solamente se va a reducir a algo, digamos, físico, ¿no? Dolor de cabeza, mareos, vómitos, porque también hemos tenido eso, ¿no? Sino también, pues, a ese aislamiento, ¿no? Ya tenemos que ver las conductas, nosotros conocemos a nuestros hijos y vemos en qué momento puede estar mal acercarse, ¿no? Porque eso es bueno, acercarse y preguntar, ¿no? Qué es lo que sucede, ¿no? Y no solamente es que se reduzca al hogar, ¿no? Sino también quizás en el trabajo vemos a algún compañero de trabajo, alguna compañera, ¿no? Que no, su ánimo no es el mismo de siempre, preguntarle, ¿no? A veces un abrazo, un saludo, un cómo estás, cómo te sientes, cómo te ha ido, eso nos hace bien, ¿no? Porque estamos llenos de emociones, ¿no? Y siempre es bueno descargar. Si alguien quiere conversar con nosotros, no le digamos que no. Eso es, creo, bastante peligroso, ¿no? Porque ahí está, ¿no? A veces siempre queremos que nos escuchen, pero no somos capaces de escuchar. Son cifras bastante fuertes, ¿no? La que hemos visto ahora, ¿no? Que en la depresión está en 2 de 3 suicidios, ¿no? Quizás a veces las cifras son frías, ¿no? No reflejan, digamos, lo que realmente queremos hacer ver, que es el lado humano, ¿no? Pero de alguna manera nos dan alertas de que este tema de la depresión está instaurado en cada uno de nuestros hogares y es que no lo sabemos llevar. La comunicación, el tema de evaluarnos sobre todo en las universidades, ¿no? La universidad ahora mismo con todo este tema de la globalización es la época de la perfección total, ¿no? Donde el joven demanda eso, ¿no? Y si no es así, probablemente caiga en la depresión, ¿no? Es un tema muy amplio. Hemos hoy día tratado de copar un poco lo que es niños y adolescentes, ¿no? La próxima semana vamos a ir un poco más allá de ese horizonte, ¿no? También, por ejemplo, las redes sociales ahora mismo, ¿no? Que son bastante peligrosas en ese aspecto. Bien, amigos, bueno, no hay tiempo para más. Agradecerle a todos nuestros oyentes, a todos los que se conectan a través de Sonidia Productora Multimedia Digital. Es aquí que transmitimos en vivo y a través de nuestro auspiciador exclusivo Piura Noticia TV. Así que no se pierdan el próximo programa el próximo miércoles. Muchas gracias.